Bueno, hoy vamos a hablar sobre amiloidosis, consejería y cuidados específicos en amiloidosis. Permiso, voy a achicar. Ahora sí. Bueno, la amiloidosis constituye una entidad marcada por depósito de amiloide en diferentes tejidos. En nuestro caso en particular, que el día de hoy, vamos a hablar de la boca, ¿no? El depósito de amiloide en boca. En la cavidad oral se manifiesta de dos formas. Una que es muy prevalente, que es la macroglosia, y otra que afecta en menor cantidad de casos, que son los nódulos, que están dispuestos en superficie, ¿no? Y nos dice que en pacientes con amiloidosis, un 40% de ellos tienen manifestaciones bucales, que es más frecuente en amiloidosis tipo primario y son más raras en las secundarias, y también mucho más raro así en las formas localizadas. Bueno, la afectación de la cavidad oral se puede manifestar mediante estas dos entidades que decíamos, que es la macroglosia, que es la que se presenta en la mayor parte de los casos, y después las lesiones nodulares. Bueno, decía que la protrusión lo primero que hace es que nos mantiene con la boca abierta, y al mantenernos con la boca abierta, nos hace más propenso a tener caries, pero de una manera al 100%, seguro. Todos los respiradores bucales tienen mayor prevalencia a la caries. También nos va a dar una digeusia, que es la alteración del gusto y alteraciones del habla, por tener una lengua de mayor tamaño. El continente, la cavidad oral, en proporción va a ser más pequeña, la lengua no va a tener la movilidad suficiente para poder articular y pronunciar bien. Nos va a afectar al habla, obviamente, la masticación y la deglución, y algo que nos dice ahí también es todo el proceso digestivo, ¿no? Si la lengua se mueve poco, no puede formar el bolo alimenticio. Si no lo puede formar, va a ser que no se mezcle bien con la saliva, que vamos a tragar la comida, la deglución de la comida va a ser con restos más grandes de comida, entonces va a afectar también la deglución, incluso puede llegar a afectar, si la lengua aumenta mucho de tamaño, la ventilación. Y si se afecta la ventilación, sumado en el proceso deglutorio, sí se puede ahogar un paciente. Eso hay que tener mucho en cuenta. Por otro lado, bueno, ahí decíamos efectos estéticos, perdón, pasé dos juntas. Efectos estéticos negativos en la sonrisa, pero bueno, como decíamos, afecta el habla, deglución, masticación, incluso el descanso. Una persona con macroglosia va a ver alterada el proceso respiratorio, y eso va a hacer que descanse mal. Va a haber conflictos, decía ahí, de fonación con diferentes sonidos, suponiendo el habla, igual que hoy vengo reforzando en cada uno, ¿no? Dificultad en la masticación, deglución, eso ya lo habíamos desarrollado, y hay sinombra que interfiere en la digestión, y van a aparecer pequeñas úlceras y heridas en la lengua, con el roce con otra estructura de la boca, específicamente las piezas dentales. Por eso hablábamos, le mostré de entrada, que lo primero que hace el odontólogo es eliminar todas las superficies dentales que puedan ocasionar trauma. Por eso es importante la conservación de todas las piezas dentales. Aquellas personas que no tienen todas sus piezas y la apertura bucal le permite, deben reponer mediante prótesis, porque la lengua va a tender a ocupar ese espacio. Donde falta una pieza dental, la lengua va a ocupar ese espacio, y sin lugar a dudas va a ser lastimada por la pieza antagonista, ¿no? La pieza que impactaría contra la que falta, seguro que la va a lastimar. Son todas cosas a tener en cuenta. O sea, la eliminación de puntos de contacto que puedan lastimar es lo primero que va a hacer el odontólogo. Y luego lo que yo le mostraba, esa plaquita de protección que genera una superficie uniforme y nos va a permitir que no nos mordamos, aunque sea cuando dormimos, ¿no? Bueno, ¿qué está relacionado con la macroglosia? Con respecto a la saliva, hay niveles mayores de saliva. Esta acción, bueno, se conoce como cialorrea y tiene efectos negativos tanto en la deglución de alimentos
como la preservación del esmalte y favorece la aparición de caries. Si bien la saliva, siempre los odontólogos decimos que tiene un efecto protector con respecto a la caries, pero ¿qué pasa? Cuando hay una producción continua de saliva, ya no tiene el efecto buffer, ya no puede neutralizar la acidez del medio bucal, entonces favorece, bueno, no es que favorece, no puede impedir la desmineralización de los dientes a través de bacterias y va formando caries. Pierde ese poder protector, digamos. En cuanto a las papilas, que también se van afectadas, dijimos que se había afectado el gusto, ahí se está mostrando según cada zona de la lengua, generalmente, por lo que leí, coincidió en 4 artículos, que se pierde o se ve alterado el gusto hacia lo salado y hacia lo amargo, fundamentalmente. Acá elegí una lengua con indentaciones muy parecidas a las que yo mostraba. Obviamente es en una etapa inicial, ¿no? Es una macroglosia, es una lengua que tiene indentaciones, pero no tiene ninguna lastimadura. Hay cuadros que son mucho más floridos y seguros, que están lenguas lastimadas, sobreinfectadas y mucho más grandes. Pero eso seguro que ya lo han visto 1 o 2 odontólogos y ha ido al especialista. Lo que tenemos que afinar la vista es en esta primera instancia, cuando nos llega al consultorio un paciente o una paciente con una lengua con una macroglosia, y es una paciente que tiene piezas dentales, porque la macroglosia en odontología se la relaciona en desdentados totales. Recordemos que la lengua es un órgano netamente muscular que va a tomar la forma y tener el tamaño del espacio que lo contenga, del continente, digamos. A ver, un ejemplo. Una persona que cuando tenía sus piezas dentales naturales tenía la lengua de un tamaño determinado, si se le hacen todas las extracciones, cuando se extraen todas las piezas, la lengua crece, y crece mucho de tamaño, y lo vemos en pacientes seniles, ¿no? Con lengua grande, más grande que en los propios huesos de la mandíbula, del maxilar inferior sobre todo. Y uno tiene que hacer la prótesis de acuerdo al tamaño del hueso, y la lengua se acostumbra y se adapta nuevamente a ese espacio. Pero en este caso en particular, yo elegí esta lengua que no está lastimada porque es una etapa inicial, y es la que yo necesito que mis colegas puedan identificar, para cuando más temprano identificamos, más temprano podemos actuar, ¿no? Una lengua toda lastimada, seguro ya la ha visto un par de especialistas antes. Con respecto a la higiene, en macroglosia, ahí yo he adaptado justamente un paciente que tiene macroglosia, esos cepillos específicos para esa persona. ¿Cómo hicimos los cepillos? Esos son cepillos dentales de niño, le cortamos las 2 primeras hileras de cerda, y también gasté la parte plástica, esa extensión que tiene de más, para poder utilizarlo todo. El cepillo de color amarillo que están viendo es para cepillar justamente las caras linguales de los molares. La lengua es muy grande y no tiene movilidad, ahí con ese ángulo nosotros podemos limpiar las caras linguales. Y eso está hecho simplemente con calor, en la hornalla de la cocina y una fuente con cubos de hielo y agua. Se calienta, se le da la forma y se enfría de golpe, y ya queda el cepillo adaptado con esa forma. Se va probando con el paciente y elige el ángulo que más quiere. Esto se va adaptando, se va personalizando según la apertura bucal. Esto me sirve tanto para pacientes, por ejemplo, con macroglosia, o pacientes con FOC, que también su apertura bucal se va viendo reducida a medida que progresa la enfermedad. Bueno, también dentro de las complicaciones que trae la macroglosia son infecciones en vías respiratorias, obstrucción de las mismas. La macroglosia es, por ejemplo, una de las causas de la apnea, afección que supone una respiración muy superficial o la interrupción de la misma durante el sueño. Eso también es afectado por la macroglosia. No vamos a poder respirar bien mientras dormimos, incluso una apnea está diciendo,
Y volvemos al tema que habíamos nombrado hoy, el descanso. Hace que la persona, a pesar de dormir la cantidad de horas, no va a tener un buen descanso. Bueno, ¿qué más puede afectar la macroglosia? Esa lengua de tamaño aumentado. El proceso de erupción dental. La erupción dental se da en dos momentos de nuestra vida. Cuando somos niños, a partir de los 6 meses, sale nuestra primer pieza de leche y se completa esa dentición a los 2 años de edad. Y las piezas permanentes que tenemos los adultos comienzan a los 6 años para terminar con las llamadas muelas cordales, piezas cordales o muelas de juicio, entre los 18 y 30 años. Ahora, a medida que van erupcionando, lo que les decía hoy, se van ubicando en lo que yo les mostraba en el macromodelo, lo que es el arco dental, la arcada dental. Y van a encontrar su posición con un equilibrio de fuerzas entre la lengua, que empuja hacia afuera, y los labios y carrillos que empujan hacia adentro. Del equilibrio ese van a posicionar a las piezas en la ubicación que yo le mostraba en el macromodelo. Ahora, ¿qué pasa? Si hay una desarmonía, si hay una fuerza que prevalece sobre la otra, en este caso, una lengua de mayor tamaño con una protrusión, o sea, que empuja hacia adelante, nos va a dar distintas cosas, distintas posiciones dentales, pero ya no solamente de dientes. Si estamos hablando de un niño, además de movilizarse las piezas dentales, además de modificar la posición de ella, lo que va a modificar es el hueso, el desarrollo del hueso. La lengua tiene un gran poder modelador de los huesos de la cara, tanto de mandíbula como de maxilar. ¿Por qué necesitamos que la lengua toque el paladar? Porque la lengua, si toca el paladar, le va a dar la forma correcta, la forma deseada de arco del paladar, no demasiado cerrado, como en el caso cuando está la lengua atada o una macroglosia que no puede despegar del piso, que no puede tocar el techo del paladar, y si la lengua no estimula el paladar, se produce una atresia, una reducción de crecimiento del tercio medio de la cara, ¿no? Por eso no solamente es de pieza dental, sino de hueso también. Bueno, ahí dice que afecta la correcta alineación de las arcadas y también efecto negativo del hueso maxilar y mandíbula. Y todo eso hace que si no coordinan, si no pueden engranar las piezas de arriba con los de abajo, ya hablamos con problemas de oclusión. Perdón, ¿se está escuchando bien ahí? Sí. Ah, perfecto. Sí, Hernán, se escucha bien. Genial. Bueno, y por último tiene consecuencias estéticas, tanto como en autoestima del paciente. Y estética no es solamente lo que uno ve en el espejo. Actualmente siempre hubo casos de bullying, ¿no? Pero hoy con esto de las redes sociales se manifiesta más, incluso hasta para conseguir un trabajo, a veces uno no consigue el trabajo en el lugar, pero no el puesto deseado. Eso también tiene mucho que ver, y hay muchos casos de depresión, por lo que nos devuelve el espejo. La odontología tenemos constantemente consultas de esos casitos, que son más que importantes. Muchas veces los pasamos por alto, no le damos la importancia que debiéramos. Bueno, ¿cómo se diagnostica una macroglosia? No es solamente ver una lengua aumentada de tamaño. El correcto diagnóstico de la misma, el especialista analizará, no solo la morfología de la lengua, sino otros factores, como las dificultades que vamos a tener para masticación, deglución de alimentos, que ya veníamos hablando, el habla, la obstrucción de vías aéreas, todas esas cosas que fuimos tocando, la motricidad oral, el desarrollo de la mandíbula y hueso maxilar, son todas cosas que nos van a dar el diagnóstico de macroglosia, porque a veces hay macroglosias relativas. Podemos llegar a confundir, por ejemplo, en pacientes con síndrome de Down, muchas veces es macroglosia relativa, porque ellos genéticamente están predispuestos a una micronatia, poco desarrollo del maxilar inferior. Entonces, al ser el maxilar inferior pequeño, la lengua parece grande. Siempre tenemos que analizar eso, ¿no? ¿Qué es lo que está alterado el tamaño? Si es la lengua o el maxilar. Maxilar pequeño o lengua grande.
Bueno, ¿cómo se trata la macroglosia? El especialista debe determinar el tratamiento más idóneo en función del grado de severidad de la afección, perdón. En casos más severos, sí, está recomendado la glosotomía, que es eliminación parcial mediante cirugía en reducción del tamaño de la lengua. ¿Qué nos va a traer esto? No solo se erradican problemas estéticos que veníamos hablando de la macroglosia, sino también se va a solucionar el problema de la diarrea, la cantidad de saliva que estaba aumentada, y también las dificultades del habla, la respiración, masticación, todo lo que veníamos hablando se va a solucionar, pero sí también trae complicaciones, no es que si no todos los pacientes irían a eso. Después vamos a desarrollar, esta quedó en el medio, y vamos a desarrollar las complicaciones, ¿no?, de esa cirugía. Tratamiento de la cialorrea. La cialorrea dijimos que era aumento de saliva, pero aumento desmedido de la producción de saliva. Bueno, si estamos en una etapa inicial, es con educación, ¿no? El control del cierre labial, el cierre hermético del labio superior con el labio inferior, nos va a permitir que no tengamos ese escurrimiento de saliva y podamos llegar a tragarla. Se educa en cuanto a la succión y deglución de saliva. Bueno, el especialista tiene que trabajar en eso, si puede reeducar el paciente en una habilidad que tenía, pero tiene que adaptarse, ¿no? Después, otra forma de reducirla es a través de fármacos anticolinérgicos que ayudan a disminuir la secreción salival y bueno, y con esto disminuye el babeo. Toxina botulínica, que hoy nos consultaba el señor, se hace en glándulas salivales y bloquea esta conexión neuroglandular, ¿no? Y no presenta efectos secundarios, salvo que no es algo permanente, como justo él comentaba, de 3 a veces 6 meses, y no mucho más que eso, deben repetirlo. Y bueno, y por último es la intervención quirúrgica, lo que decimos de neurolosotomía, pero bueno, es cuando fracasa todo lo anterior, es lo último y sí tiene consecuencias. Hay una edad que sería la óptima, pero a veces la patología aparece después. Se dice que es entre los 4 y 7 años se realiza la intervención, pero bueno, a veces a esa edad la lengua estaba normal y aparece mucho después, ¿no? La cirugía puede tener efectos secundarios, lo que decíamos hoy, dificultad del movimiento de la lengua después de la cirugía, no es que es todo, cuando yo lo nombré hoy eran todas cosas bonitas, pero después de una cirugía puede verse afectado el movimiento de la lengua. Si está afectado el movimiento de la lengua, vamos a tener una alteración tal vez del habla, que tal vez puede llegar a ser mayor que la que teníamos antes, por la cual recurrimos a la cirugía. Una alteración de la percepción del sabor de los alimentos. Acuérdese donde yo puse la diapositiva donde estaban cada una de las papilas y a qué sentido del gusto hacía referencia. Y bueno, que dice principalmente gustos salados y amargos. Pero bueno, tiene un costo someterse a la cirugía, que va a afectar al habla, sí se va a reducir el tamaño y va a disminuir la cialorrea, pero bueno, tiene un costo. Ese costo-beneficio lo tiene que hablar el paciente con el cirujano. Bueno, si es grande la macroglosia, si es importante, decíamos que va a ser una protrusión de la lengua. La lengua va a ir hacia adelante y puede llegar a salir de la cavidad bucal, pero sin que salga de la cavidad bucal, va a apoyarse sobre la cara interna de las piezas inferiores, ¿no? Y esa fuerza desmedida que tiene la lengua va a hacer que las piezas del maxilar inferior se viertan, se vuelcan hacia adelante, se vestibulicen, como quien dice, no es ni más ni menos que la lengua empuja de atrás y las piezas se empiezan a ir hacia adelante, generando diastemas, que son espacios entre los dientes. O sea, las piezas de adelante van a volcarse más hacia adelante aún y generándose espacios entre ellas. Se va abriendo la mordida en ese sentido. Volvemos a la glosotomía, ¿no? Es un tratamiento multidisciplinario, interviene el cirujano, que va a hacer la intervención quirúrgica en sí, pero después debe haber un acompañamiento de el logopeda o ortodoncista que esté especializado justamente para dar esa contención. Y si
la lengua había modificado muy marcadamente la posición dentaria o el desarrollo de los huesos, ahí es donde interviene el ortodoncista para volver a la normalidad, a la posición deseada, ¿no? Funcional, no sé si deseada, pero sí la posición funcional. Y bueno, no está indicada en todos los casos esta intervención quirúrgica, sino que en algunas ocasiones bastará solamente con el tratamiento del logopeda, o sea, con la educación, lo que decíamos hoy, que establezca una serie de ejercicios para mejorar la fonación, la pronunciación de la persona que lo padece, y también las dificultades de alimentación y motricidad. Pero algo fundamental que tienen que lograr es el cierre labial, lograr la contención. Y si tenemos una lengua en protrusión, eso es muy difícil. Si ya no está la lengua contenida dentro de la cavidad bucal, es difícil que los labios la puedan contener. Bueno, suele estar indicada la acción de un ortodoncista para que solucione, bueno, lo que yo decía hoy, que solucionen los problemas de oclusión que derivan de esta patología. Ya hay oclusión de dos formas, se puede ver alterada. Con la ubicación no deseada de las piezas dentales, que decían no salieron donde debieron, sino donde la lengua lo dejó que salga, y peor aún si se ve afectada el hueso, ya sea de mandíbula o de maxilar superior. La otra forma que decíamos, ya saliendo, ya dejé la parte que es macroglosia, saliendo de macroglosia e ir a la otra presentación en boca de esta enfermedad, pero que es mucho menos frecuente, son los acúmulos de material amiloide en forma de lesiones nodulares, o sea, pequeños nódulos, que en los labios, esto para los odontólogos, en los labios, cuando no están lesionados, cuando es una lesión incipiente, podemos llegar a confundirlo con un mucocelio. Bueno, estos acúmulos amiloides forman lesiones nodulares, como decíamos, se pueden distribuir en lengua, glándulas salivales, labios, y dichas manifestaciones, bueno, como decíamos, se produce con menor frecuencia que la macroglosia, que es la principal que se da en amiloidosis. Lesiones bucales, podemos encontrar, esto ya es más general, ¿no? Pero hay lesiones bucales que son aparentemente simples, que pueden derivar o revelar enfermedades raras de difícil tratamiento. El tema es que la sintomatología es común a muchas otras enfermedades. Por eso ahí donde hay que afinar el ojo clínico para poder diagnosticarlo, ¿no? El diagnóstico preciso y la supervisión médica son fundamentales para la calidad de vida del paciente. Pero como decía, la macroglosia es común a otras enfermedades y estos nódulos también los podemos confundir. Ahora, es tan amplia la amiloidosis que hablábamos de cialorrea, pero también podemos encontrar reducción del flujo salival. En esta diapositiva estamos nombrando qué órganos relacionados con la odontología se pueden encontrar afectados por amiloidosis. Bueno, desarrollamos la lengua, las encías, el paladar duro, el piso de boca, los labios, las glándulas salivales. Glándulas salivales tenemos glándulas mayores, que son las que más afectadas se ven, al menos el tratamiento es más fácil relativamente, que son tres pares. Las parótidas, las glándulas submaxilares y sublinguales. Por otro lado tenemos un anillo linfático que hay en la garganta, formado por varias estructuras, que luego lo voy a mostrar, que se llama anillo de Waldeyer, también se ve afectado, fosas nasales, laringe y tráquea. Volvamos a los nódulos. Los nódulos pueden tener distintos tamaños, de 0,5 a 3 centímetros, son indurados, de color blanco amarillento. En el caso de la lengua están ubicados en dorso y bordos linguales. Bueno, la amiloidosis con frecuencia se pasa por alto, perdón, lo que decía hoy, que se pasa por alto debido a que sus signos y síntomas pueden ser similares a otras enfermedades. ¿Cómo nos podemos confundir, no? Porque del listado de síntomas de ahí son comunes a muchísimas otras enfermedades. La macroglosia, la disfagia, esa dificultad para tragar, las lesiones nodulares que estamos hablando ahora, la tumefacción de glándulas salivales. En un comienzo hay una gran producción
de saliva, pero también cuando se ve afectada el parénquima de la glándula deja de trabajar y podemos pasar de gran producción de saliva a una serostomía, a una ausencia de saliva, una disminución del flujo salival. La protección de la lengua, todas esas cosas, si nos van cerrando, nos puede ir orientando hacia el diagnóstico de amiloidosis. La halitosis, y la halitosis se tiene que dar necesariamente, no hay forma de evitarla, vamos a estar con la boca abierta, con poca movilidad de la lengua por su tamaño, entonces la lengua ya no puede hacer ese movimiento de barrido contra todas las estructuras, con el paladar duro, la cara interna de las piezas, cada vez que uno habla, cada vez que uno come, al tener menos movimiento queda detrito, quedan restos de alimentos, bacterias, y termina generando la halitosis. Lo mismo que la enfermedad periodontal. Esa higiene que se ve complicada termina haciendo que se depositen restos de alimento y bacterias en las encías que van a generar una enfermedad periodontal. Y la disartria es esa dificultad que tenemos para pronunciar cuando no hablamos correctamente, en este caso por la movilidad reducida de la lengua. Serostomía. ¿Qué nos va a traer la serostomía? Ahora pasamos del mucho flujo salival a cuando se ve reducido. Vamos a tener caries dentales. Acuérdense que la saliva tiene un factor protector, además de ser lubricante para formar el bolo alimentario, es protector contra la carie dental. Tiene un efecto buffer o que estabiliza el pH de la boca. Vamos a tener enfermedades periodontales, si hay serostomía, mal aliento, halitosis, una digestión dificultada, porque al no tener buena cantidad de saliva, no vamos a poder formar un bolo alimentario lo suficientemente fluido y lo suficientemente mezclado como para poder tragarlo, entonces va a costar tragarlo, y una faringitis también va a estar asociada, por una irritación permanente por el aire, ¿no? También laringitis, una dispepsia, estreñimiento, todo esto por falta de saliva en boca, por disminución de saliva. Se nos va a agrietar los labios y la lengua, una sed constante y enrojecimiento de tejidos blandos de la boca. Todo eso por disminución del flujo salival. ¿Cómo se trata la serostomía? Hay agentes humectantes que pueden actuar como sustitutos de saliva. Eso se consigue en farmacia, y si no, también se pueden hacer de manera casera. Circula en internet varias recetas como para hacerlo de manera casera. Si lo quisiéramos conseguir, por ejemplo, en el pueblo donde estoy yo, hay 2 farmacias y ninguna de las 2 se consigue si uno quisiera saliva artificial. Por eso se recurre a fórmulas caseras. Bueno, el primer sustituto de la saliva es el agua. Es para mantener hidratado, no la llega a sustituir del todo, pero sí es un complemento cuando hay reducción de saliva. Arrastra los microorganismos que nombrábamos hoy que quedan en la cavidad bucal. Y al arrastrarlo, bueno, va a haber disminución de la incidencia de caries y también de enfermedad periodontal y halitosis. También se pueden encontrar formulaciones que incorporen flúor. El flúor, perdón, es un protector contra la caries dental. Tienen xilitol, aloe vera y betaína. Son sustancias que van a aumentar la producción de saliva, y con estas las vamos a encontrar en enjuagues bucales, también en chicle, pastillas, pero principalmente en enjuagues bucales, porque al ser líquidos llegan a todos los rincones de la boca, y si la lengua no nos permite mucha movilidad, debemos asegurarnos que realmente lleguen a todos. En cuanto a los enjuagues, yo fundamentalmente recomiendo el que usamos en el hospital, es el clorhexidine, el digluconato de clorhexidine, porque tiene sustantividad, es una propiedad que hace que dure 12 horas. Muchos de los otros que se consiguen son cosméticos, ¿no? Nos refresca la boca, da un lindo olor, pero no tiene propiedad de proteger la boca una vez que uno escupió el enjuague. La sustantividad es esa particularidad que hace que siga actuando después de aplicado. En el caso del digluconato de clorhexidine o clorhexidina, es 12 horas. Así que con 2 enjuagues diarios estaría. Otro tratamiento de la serostomía es reforzar la higiene bucal. Existen dentríficos que ayudan a mantener lubricada la mucosa.
El cepillado se debe realizar en forma pausada con un cepillo dental suave. ¿Por qué en forma pausada? Porque a medida que vamos cepillando, vamos estimulando la producción de saliva. El estímulo en la boca, para las glándulas salivales es como que hubiera comida. Entonces, aunque trabaje poco, si lo hacemos lento, vamos a contar con mayor cantidad de saliva. Y bueno, el cepillo dental tiene que ser suave porque ante una ausencia de saliva, recordarán que en la diapo anterior decía que van a estar más irritados los tejidos blandos de la boca y agrietados, así que sí o sí el cepillo tiene que ser suave. Bueno, en todo, incluso la lengua se debe cepillar en este caso para que podamos tener una correcta higiene, si no las bacterias que quedan en la lengua se van a propagar. Y como la lengua, al haber macroglosia, no tiene mucha movilidad, va a ser asiento de bacterias mucho más fácil que en condiciones normales. Si no, en condición normal, uno al hablar, la lengua hace contacto con paladar y una autolimpieza, como quien dice. Vamos a las funciones de la saliva. ¿Por qué es importante tener la cantidad justa de saliva en boca? Ya dijimos que mucha saliva en boca era malo, que poca también, y vamos a ver cuáles son sus propiedades. Una de las principales funciones es la digestiva. Dijimos masticación, deglución y digestión. En todas esas partes va participando la saliva, en todas esas funciones. Cumple una función gustativa. ¿Por qué? Porque disuelve los alimentos y permite que toquen las distintas partes de la lengua donde están las papilas que vamos a sentir el gusto. Ayuda a mantener un pH neutro. Esa función que yo les comentaba, función de buffer, que es de neutralizar la acidez, es muy importante porque cuando hay acidez en boca hay presencia de caries, no podemos evitarlo. Sirve como lubricante en la boca, entonces cuando hablamos con dificultad para tragar, al no haber saliva, no solamente es molesto, que duele, sino que lastima. Y también se usa como un indicador de la deshidratación. Y bueno, además de tener, como forma una película sobre el epitelio de la boca, tiene una función protectora contra las infecciones bacterianas, perdón, además de tener dentro de sus componentes inmunoglobulinas, ¿no? O sea, una función de barrera física, y por otro lado también tiene antiglobulinas que van a neutralizar las bacterias. Ahí hablamos de dificultad para tragar. Eso es la disfagia, para el que no está relacionado con el término. Es justamente esa dificultad para tragar alimentos, para el pasaje de garganta a esófago, que puede ser desde una simple molestia hasta la imposibilidad de ingerir alimentos, que el paciente prefiera no ingerir alimentos por el terrible dolor que es, ¿no? Y la disartria que nombramos hoy, que era otra de las cosas que produce esta falta de saliva, es la debilidad en los músculos que se usan para hablar, y puede hacer que el habla suene lenta y confusa. En este punto en particular de disartria, lo nombró en 2 artículos nada más. Yo lo tenía disartria como que era más neurológico, después si alguien quiere aportar al respecto, pero en 2 artículos lo estaba nombrando y nosotros no. Bueno, y dijimos que también la falta de saliva va a afectar el anillo de Waldeyer. Yo le decía que estaba en la garganta, formado por distintas estructuras de tejido linfoide. Y esa es la ubicación. Todo eso se va a ver afectado por la falta de saliva, ¿no? Va a haber inflamaciones e infecciones mucho más frecuentes. Y recuerden que esto sigue para abajo, va a afectar tráquea, también laringe, todo eso por una respiración bucal, por una disminución de saliva también. Eso es hasta ahí lo que yo busqué, esas son las referencias bibliográficas, digamos, y sobre amiloidosis y sus 2 presentaciones bucales más importantes, que es la macroglosia y su forma nodular. Esos son los 2 aspectos fundamentales de la presentación de amiloidosis bucal. Y ese soy yo. Eso es lo que yo hago habitualmente los días viernes, que hago atención a pacientes con discapacidad. A la mañana atiendo en consultorio
y a la tarde dedicamos toda la tarde a hacer, con la enfermera del programa, hacemos atención domiciliaria. Trabajamos en el área rural. En este caso no tiene que ver con la amiloidosis, pero me gustó la foto, la sacamos el viernes, por la cara de la mamá, ¿no? Es un paciente con síndrome de Reye. Su vida transcurre en esa cama, y si él no va a ir al hospital, para esa mamá, tal vez el menor de sus problemas sea el bucal. Entonces, una necesidad tal vez no percibida. Pero a decir verdad, la boca tiene 2 restauraciones hechas por nosotros, nada más el resto es todo mérito de ella. Quería despedirme con esto, con lo que es mi actividad, ¿no? En atención domiciliaria, en discapacidad y en patologías de base y riesgo médico. Bueno, muchísimas gracias, y quería dedicarle esta pequeña charlita, espero que haya servido de algo, a este pacientito que se me acaba de ir hace 15 días con 14 años, ahí lo estábamos atendiendo en domicilio, así que se está riendo, estamos haciendo una restauración definitiva en domicilio, en su sillón, donde él jugaba. Él era alumno, perdón, hablo en tiempo presente, de la escuela especial, así que lo atendíamos a veces en la escuela especial, a veces en la casa y a veces en el consultorio. Solamente quería decir eso al final y dedicarle esta pequeña charla para él. Muchísimas gracias.